Buenas tardes amigos, un nuevo programa de geopolítica en el Atlas. Buenas tardes Sudamérica, hoy 12 del 24. Algo para quienes estudian la astrología y toda la numerología y algo de eso, hoy debe ser un día especial. Así que bueno, nada, lo dejamos ahí como un día especial que traerá consigo. En términos de geopolítica trae de todo. Ya finalizando el año, las 17 en punto del día 12 del 12, como les decía. Saludamos a nuestro coequiper. Luis, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. ¿Cómo está Mar del Plata? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gastón, ¿cómo estamos? Cuando hacías mención al 12, me hiciste acordar el 12 del 12 del 12, el día de la hinchada de Boca, que se hizo una manifestación por aquí en Mar del Plata, multitudinaria y muy ruidosa, ¿no? Ya pasaron 12 años y fue en un abrir y cerrar de ojos, como pasa la historia, ¿no? Por el lado nuestro y a veces no la alcanzamos a ver. Y como está pasando, bueno, en lo que hoy es Medio Oriente, que es lo que nos está llamando la atención y sobre todo cómo puede desaparecer un país de un día para el otro. Es impresionante. Nunca creí ser testigo de algo semejante, ¿no? Y acá en Así Mar del es. Plata bien, con viento algo fresco y todavía el clima no ha logrado estabilizarse. ¿Todavía no? Bueno, acá nosotros tenemos más de 30 grados. Estamos en la ciudad de Rosario soportando ya el verano, ya a muy pocos días de que comience, pero ya finalizando la primavera con días de verano. Así que bueno, en ese marco arrancamos con nuestra geopolítica. Y sí, como bien vos decías, nosotros venimos analizando que por encima de todo la geopolítica está siempre conectada, ¿viste? Y esto de la desaparición de este país, no solo del país, sino de una dinastía casi, ¿no? Bien, Los Assad en Siria, digo, llevaban 5 o 6 décadas décadas. de, de, de dominio, de casi digamos, una aristocracia, podría decirse, o una tiranía, o no sé. Bueno, tenía Assad, este último, tenía bastantes nombres, ¿no? Tenía bastantes apodos, pero uno de ellos que llamaba la atención era el carnicero, ¿no? Qué difícil interpretar y entender que un líder político quien conduce una nación en el siglo y en el año que estamos viviendo pueda tener este apodo, ¿no? La verdad es que una cosa insólita. Hoy veía inclusive unos videos, bueno, ahora empieza la propaganda, ¿no? Que hoy veía unos videos de una cárcel que ahí abrieron, donde había presos políticos, bueno, complicada. Pero bueno, el tema es cómo cayó, ¿no? Cómo cuando a los países, a los aliados y a los no tanto, cuando te sueltan la mano, es como la teoría de la relatividad, ¿no? Caes de una manera Bien. impensada, ¿no? Todos preveían algún tipo de resistencia o siempre se previó que ese país, que Siria, iba a ser muy difícil por los propios, por los ajenos, por los de acuerdo y los no de acuerdo, iba a ser muy difícil que pudiera resolverse el tema, porque, bueno, como tantos años llevaron los conflictos de la Guerra Fría, cuando desde atrás, venían las grandes potencias, ¿no? Y esto ahora, en la situación en la que estaba, se veía, ¿no? Por detrás a Rusia, por detrás a Irán, del otro lado Estados Unidos, y parece que algo raro pasó, algo raro sucedió en el medio, que, bueno, 48 horas cayó Assad, cayó el régimen en Siria, se adjudicó y está conduciendo ese triunfo alguien bastante parecido a Netanyahu, ¿no? Perdón, a Netanyahu, de Ucrania, perdón que se me fue el nombre, a A Zelensky, ¿no? Zelensky. Alguien bastante parecido a Zelensky, ¿no? Con esas mismas características, ¿no? Lo veía estos días y digo, bueno, está bastante parecido. Se ve que de Occidente también estamos creando esos modelos de liderazgo político, ¿no? Que Vos ya lo es. decías,
ya lo descubriera nosotros. Vos sabés que así como digo, como la virome, hoy decía en una nota, como la virome y como tantas cosas han sido un descubrimiento argentino, creo que la faranduleada de la política también, ¿no? Y allá se lo debemos a don Menem, ¿no? Y bueno, y ahora no está ausente en semejante cosa, ¿no? ¿Y por qué digo, y termino con esto, Luis, y te dejo para que nos des tu opinión? ¿Por qué digo que esto está armado? Porque cae Siria en un nuevo régimen bastante más favorable a lo que tiene que ver con Occidente, ¿no? Bastante más favorable a lo que tiene que ver con Qatar, a lo que tiene que ver con los saudíes, a lo que tiene que ver con el mismo Turquía, ¿no? Como un jugador que... Turquía también es un jugador que uno debería interpelar, ¿no? Porque depende del día y depende de la acción, parece que se pone en la camiseta, ¿no? Pero bueno, de este lado, esta vez jugó con Occidente y del otro lado, bueno, como decíamos, ¿no? Rusia, y entonces quedó un Siria casi en manos de estos Occidente y los aliados de Medio Oriente, aliados de Occidente, valga la redundancia, pero Assad en Rusia, ¿no? Exiliado en Rusia, con lo cual, de alguna manera, hubo una salida ahí acordada, hubo una salida negociada, hubo una salida pactada. Sorprende mucho a estas instancias del año, sorprende mucho en una transición política de gobierno de Estados Unidos. Bueno, esto recién empieza, así que habrá bastante tela para cortar. Contanos, Luis, ¿qué opinás? ¿Qué pudiste averiguar? ¿Qué pudiste analizar? Vos hacías referencia a que había caído una dinastía, pero creo que es mucho más profundo que una dinastía como la del Al-Assad, ¿no? Sino que es una región que ha tenido muchísimo que ver con la historia de Occidente. Hace poco más de 1000 años que hay una relación directa entre las decisiones que se tomaba en Siria con las reacciones de Occidente, porque la mayor parte de las cruzadas musulmanes, si se me permite la expresión de cruzadas, hacia Europa siempre eran y se tomaron esas decisiones desde Siria, Damasco. Damasco siempre ha resonado como una especie de ciudad maldita para los europeos. Convengamos que gran parte de las fuerzas que invadieron lo que era la península ibérica ya por el siglo VIII, si bien procedieron del norte de África, mucha de la conducción y de los ejércitos posteriores vinieron de Siria. Ha desaparecido prácticamente quizás uno de las ciudades más importantes de los últimos 1000 años de la historia de nuestra civilización. Desapareció Siria. Hoy no podemos hablar de Siria, hoy tenemos que hablar de regiones. La región de Alepo, en la cual Turquía está exigiendo que se le entregue porque a principios del siglo XX, cuando empieza a desmoronarse aquel imperio otomano que había absorbido a Siria, pertenecía a una de sus repúblicas, a una de sus provincias, creo que era la provincia número 81, y ahora está reclamando Alepo. Los Altos del Golán ya pertenecen prácticamente a Israel, ya quedan incorporados a Israel, sin que nadie se los reclame. La región sería del noroeste, que se la quieren dar a las minorías, entre ellos a los kurdos, a minorías cristianos, a los drusos, pueblo del cual pertenecía el teniente coronel Seineldin. Y Nadie después, escapa, bueno, nadie queda escapa de la Damasco, fragmentación. Sí, la absolutamente. fragmentación. Queda Nadie escapa Damasco. de ¿A la quién pertenece fragmentación. Damasco? ¿Sí? Y Luis, vos fíjate que nadie... la región, sí, sí, pero que la región productora de petróleo, como de hortalizas y de cereales, queda en manos de Estados Unidos. Claro, Petróleo y comida, así cereales, es. hortalizas, que era lo más fuerte. Así es como se visualiza esto, así es como bien vos decías, ¿no? En los últimos 1500 años o 1000 años, este país, Siria, ha pasado por manos también desde los otomanos hasta un montón de diversas circunstancias y situaciones. Últimamente era un aliado casi incondicional de Rusia y ahora se encuentra, bueno, en esta instancia en la que vos decís, vamos a ver cómo queda el tablero, cómo va a quedar el tablero de esa región, cómo va a quedar el tablero de Siria, cómo va a quedar el tablero de
el mismo Ucrania, ¿no? Va todo a vías de fragmentación, ¿no? Cuanto más cada uno parecen las jaurías, ¿viste? De perros, cada uno se queda con un pedazo y tiene que ver con esto, ¿no? En el fondo tiene que ver con una cuestión de negocios y fundamentalmente volvemos y empiezan a aparecer, y aparece esta jugada, fundamentalmente, ¿por qué? Porque por el tema energético. El tema de Assad cae Assad multicausal, como son las situaciones que imperan el mundo hoy, pero uno de los temas fundamentales es el tema energético, el tema del gas, ¿no? Y por eso del lado de Occidente tiene un aliado como Turquía y como Qatar, que es uno de los principales productores de gas del mundo, y Turquía, y una jugada que hacía Siria conjuntamente con Rusia los dejaba como afuera del negocio, ¿no? Y en consecuencia esto es el devenir cuando te metes en los grandes negocios, parece que se acaban los aliados, las ideologías, los amigos, ¿viste? Este mundo está cada vez más obscenamente vinculado a estas libertades que también declaman en la propaganda, ¿no? Estas libertades del mercado, volver a la vieja teoría del mercado, ¿no? Donde, como decimos siempre y utilizamos siempre el mismo ejemplo para que se interprete, el mercado no regulado, el mercado no controlado, el mercado no equilibrado, no es un mercado de libertad, es un mercado de desigualdad donde impera la fuerza, donde impera el dominio del más fuerte respecto del más débil, ¿no? Entonces, el mercado es liberado, el mercado en esta libertad de la que nos quieren convencer, es una libertad en la que se acaba el humanismo, es una libertad en la que nos volvemos un ambiente natural, si uno quiere, donde, bueno, la gacela y el tigre o el león se sientan a discutir qué van a cenar a la noche, digo, ¿no? Entonces, esto no pertenece a la modernidad, a la civilización, a todo lo que tiene que ver con la humanidad y con el humanismo, ¿no? Entonces, parece que hoy, y termino con esto, Luis, parece que hoy la disyuntiva es quienes promueven la libertad versus los que queremos que no haya libertad o que el Estado tenga un rol protagónico y controlador de las personas, y eso para nada es así, ¿no? Esa discusión es una discusión engañosa, es una discusión propagandística, donde, de nuevo, vuelvo a repetir, es una libertad para el uso de la posición dominante, ¿no? Sí, Luis. Vos fíjate que te escuchaba y me acordé de dos hechos que de alguna forma justifican o legitiman tu reflexión, ¿no? Uno, bueno, es reciente, la voladura del gasoducto Nord Stream, en el cual Rusia iba a proveer de gas muy barato para Alemania, y esto iba a potenciar a Alemania y tener un desarrollo económico importantísimo, ¿no? Y un despegue más que importante, porque iba a tener recursos energéticos muy económicos, muy baratos. Y fíjate cómo terminó. Y otro ejemplo, vos te acordarás allá por el 2004, 2005, el intento de construcción del eje, y esto lo hemos hablado ya en este programa, del eje hidrocarburífero entre Caracas, La Paz y Buenos Aires. En aquel momento estaba, bueno, el comandante Chávez, Evo Morales y Néstor Kirchner, que estaba todo armado para su inicio hacia esa orientación, ¿no? Construir en Sudamérica una especie de OPEP que iba a ser también decidor de precios, iban a influir en las tomas de precios a nivel internacional, con un peso importantísimo, y terminó implosionando por el grado de desconfianza
entre unas y otras partes, ¿no? Sí, Fíjate cómo operan justamente esas fuerzas, si se permite la expresión oculta que hay detrás en todo esto, cuando las gacelas, los países con buenas intenciones, con buenos gobiernos que tratan de potenciar, de hacer crecer, desarrollar sus regiones, empiezan a colaborar entre sí y todo termina después de alguna forma implosionando. Y este es mi temor que pueda suceder en la región del Sahel también, en bueno, vos África, ¿no? sabés que a medida que van pasando los tiempos, uno entiende, interpreta, cuando vos bien hablabas de lo que muchas veces menciono como la pérdida de la oportunidad de Sudamérica en términos de integración plena, allá embanderada por Hugo Chávez, 2010, 2011, 2012, por ahí, eh, incluso incluyendo la Cumbre de las Américas, acá en Mar del Plata. Y uno dice, siempre hago alusión a esto, ¿no? Y digo, se perdió una gran oportunidad y un poco responsabilizo de manera, de manera liviana a Lula y a Néstor Kirchner, ¿no? Diciendo que, bueno, no lo apoyaron y no le dieron todo el respaldo que Hugo Chávez pedía para avanzar en esa, en esa proeza, ¿no? Hugo Chávez planteaba 2 o 3 ejes que eran relevantes y era el Banco del Sur, era la independencia energética, era un modelo de matriz energética, como bien vos relatabas recién, la soberanía alimentaria, y él hablaba de Exacto. sembrar el petróleo, ¿no? Él decía, en Sudamérica tenemos que sembrar el petróleo, y ahí hablaba de la soberanía alimentaria, ¿no? Y Néstor y Lula no le dieron todo la espalda, no se pusieron espalda con espalda, y uno, a medida que van transitando, a medida que va transcurriendo el tiempo, te vas dando cuenta que a veces no es solamente querer, ¿no? A veces es saber hasta dónde te metes en la jaula del tigre, hasta dónde metes la mano en la jaula del tigre, ¿no? Porque, o en la jaula del león, digamos, pongámoslo como victimario a cualquiera de los dos, ¿no? Pero fíjate que a todos, en los temas energéticos, todos los que se han metido a desafiar el orden del sistema energético, todos han caído sistemáticamente. Y esto que vos relatabas recién, el Nord Stream 2 fue volado. Anteriormente podemos hablar de Saddam Hussein con Irak. Ahora estamos hablando de Siria. En algún otro momento hablamos de Arafat. Y sistemáticamente todos han caído. Y creo que en esta instancia, si nosotros en Sudamérica hubiéramos avanzado en esos términos, no sé si lo hubiéramos podido, no sé si lo hubiéramos podido, si lo hubiéramos podido contar, Sostener. ¿no? Exacto. Así que bueno, eso es una. Igual digo, los pueblos tienen que, en algún momento, y ¿sabes a quién voy a parafrasear? Voy a parafrasear, y ya nos vamos a meter, a la calle Pou. La calle Pou dijo en estos días en la cumbre de Mercosur, cumbre de Montevideo reciente, dijo una frase que me gustó y que entonces la voy a incorporar a mi dialéctica, y es que siempre las nubes se corren y predomina el azul, ¿no? Y este mensaje me pareció extraordinario porque es verdad, ¿no? Uno tiene que pensar en esos términos de esperanza, ¿no? Que por más tormenta y por más nubes que haya, en algún momento, por gracia divina, por Dios, por lo que cada uno le parezca, siempre termina predominando el azul del cielo, ¿no? Y en esto, bueno, la lucha seguirá, y seguiremos adelante todos los que pretendemos un mundo distinto, ¿no? Un mundo humanista, un mundo soberano, un mundo equilibrado, un mundo solidario. Digo, de esto se trata, ¿no? Cuando nosotros
abogamos a todas estas cosas y tratamos de denunciar y tratamos de investigar y tratamos de contar lo más cercano posible a la realidad, acercarnos lo más cercano posible a la realidad y defender lo que consideramos nuestros derechos, nuestra soberanía, de nuevo, nuestro capital humano. Todo esto está absolutamente relacionado con un querer, un mundo distinto, ¿no? Es verdad que hasta ahora vienen ganando la batalla y cada día se concentra más el poder y cada día el mundo va hacia un camino distinto. Pero bueno, nosotros no perdemos la esperanza y nos metemos en Mercosur porque ahí hay que celebrar en términos de realidad lo que pasó en esta cumbre, que es definitivamente, y lo traemos otra vez, el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Estoy absolutamente convencido de que va a ser un acuerdo que está lejos de, en este mundo en el que vivimos, ser algo ideal. En este mundo en el que vivimos no existen lo ideal, pero existen, y sí con el título nomás, digo, una región que necesita de acuerdos, ¿no? Un mundo que necesita de acuerdos y en consecuencia, cuando no hay acuerdo hay desacuerdo y yo siempre digo que la prosperidad está más al lado del acuerdo que del desacuerdo, ¿no? Y nosotros con la Unión Europea, que nos une, sobre todo a los argentinos, nos une una relación cultural y una relación estrecha desde hace 200 años, desde hace 400 años, a donde quieran ir, del 1492 para acá, el que le quiera poner una temporalidad más o menos estrecha, lo puede hacer. Nosotros con Europa tenemos una relación, como decimos, de 400, 500 años, cada día más estrecha, cada día se fue estrechando más, cada siglo se fue estrechando más, y hoy tuvimos 25 años de desacuerdo en el marco de este acuerdo, ¿no? Porque este acuerdo ya cumplió mayoría de edad hace rato, ya era un adulto independiente y ahora a los 25 años encontramos por fin un acuerdo en un momento muy oportuno, tal vez, y las cosas siempre son cuando tienen que ser, ¿no? Y los tiempos que son de Dios muchas veces son difíciles de aceptar, ¿no? Los tiempos que son de Dios y las cosas no se dan ni un minuto antes ni un minuto después que cuando tienen que darse, ¿no? Y entonces celebramos este acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y en la cumbre, recientemente en la cumbre veíamos cómo la calle Pou lo felicitaba a Lula y le daba un poco el mérito de haberlo conducido y de haberlo gestionado. Pero a la vez se daba vuelta y hablaba con Milei y le decía, al fin te voy a pasar el cántaro, que está todo abollado, aunque no se haya roto, pero al fin esperemos que podamos tener un Mercosur de libertad y un Mercosur de flexibilización y un Mercosur donde cada uno podamos crecer en términos independientes. Le faltó decir, ojalá desaparezca el Mercosur, ¿no? En consecuencia, y buscando un aliado como Milei, fundamentalmente en esto de la libertad, ¿no? Y yo quiero hacer hincapié y quiero que charlemos, Luis, un poco de este abanderamiento con la libertad, ¿no? Parecería que son los abanderados de la libertad y en realidad esconden una comunicación equivocada, una comunicación engañosa. Y la libertad no tiene absolutamente nada que ver con esta flexibilización que planteaba de alguna manera y que viene planteando la calle Pou desde que asumió el gobierno en Uruguay y ahora por suerte le quedan 80 y pico de días y se va y no va a conducir más los destinos de Uruguay, ¿no? De un Uruguay que tiene en sus ancestros a Artigas, ¿no? Un republicano, un demócrata, un integracionista absoluto, ¿no? Pero bueno, sí, te escucho, Luis, metele Gastón, bocadillo. el bisabuelo de la calle Pou
el Luis Alberto de Herrera, Claro, claro. uno de los impulsores del continentalismo y de los que más influyó en el general Perón en esa idea de unidad continental. Un gran ¿Entendés? amigo de Perón, además, Es, ¿no? Un gran amigo de Perón. obviamente, Se obviamente que habla, sí, pero vos fíjate el se habla, contrasentido de lo que es su bisnieto. y sí, 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 Es de la absolutamente. línea, de la línea federal de Oribe, el partido de la calle Pou. ¿Cómo ha ido tergiversándose todo Sí, esto? se llama, vos sabés que el Partido Blanco en Uruguay, el verdadero nombre es el Partido Nacional, ¿no? O sea, es un Claro, el partido, Partido Federal de Oribe del siglo claro, XIX, con el que absolutamente. nace. Así que Pero bueno, fíjate, el problema, el grave problema es que nunca nos planteamos para qué queríamos el Mercosur ni para qué una cumbre y una unidad con Europa. Nunca hubo estrategia de conjunto tampoco. Esta es otra realidad. Si vos armás una estrategia de conjunto, tenés que tener a los componentes de este Mercosur planificando y armando y donde los gobiernos decidan de acuerdo a lo que se ha planificado y las decisiones que se han tomado dentro del Mercosur, ¿no? Por lo tanto, vos no tenés libertad para hacer lo que vos quieras. Si no, ¿para qué querés el Mercosur? Es un conjunto de individualidades para sacar ventajas entre sí. A ver si Brasil me baja un arancel, a ver si puedo vender un par de autos más, a ver si Uruguay puede llegar a comprarnos más yerba mate con menos aranceles y los productores. Es para eso nada más, ¿viste? No ha existido una real estrategia. No somos, lo que he visto en los últimos 50 años, por lo menos, los hispanoamericanos no somos afectos de armado de estrategia, a diferencia de los anglófilos, ¿no? De los norteamericanos o los británicos, que arman estrategias 30, 40, 50 años. Porque lo que estamos hablando, viendo en Medio Oriente, no es producto de algo que surgió de la nada de forma espontánea. Creo que comienza, y es un armado estratégico desde hace tiempo, comienza con el asesinato del líder militar iraní, Soleimani, porque creo que si hubiese estado vivo, Siria no estaría pasando por lo que está pasando ahora. sí, déjame decirte que también tenemos que ser justos en este sentido. Cuando hablamos de Mercosur, tenemos que ser justos en el sentido que en las últimas décadas Mercosur también ha sido de alguna manera un Mercosur que no avanzaba, que no se desarrollaba, que no crecía, que no tenía dinamismo, que siempre dijimos, y que nosotros cuando escuchábamos las declaraciones de la calle Pou tenía como un doble discurso, ¿no? En el fondo escondía el tema de la flexibilización, fundamentalmente para llevarlo así a un tratado de libre comercio que no tuviera entidad jurídica, que no tuviera institucionalidad, que perdiera eso que lo hizo hasta ahora una política de Estado, ¿no? Y por otro lado, era la necesidad de un Mercosur que avanzara, un Mercosur que se pusiera a navegar, un Mercosur que estaba anclado y que no generaba ninguna prosperidad para la región y que era víctima, digamos, de muchos gobiernos que protegieron a algo que hoy vamos a tener que discutir también, ¿no? Y que es el industrialismo de la región, ¿no? El industrialismo de la región ¿Vos te acordás? nuestra, el industrialismo de la Argentina, el industrialismo de nuestro Mercosur, es un industrialismo que me parece que llegó el momento que discutamos, ¿no? No Vos sé qué le pasó a mi visión, pero no me estoy viendo. Sí, se ha cortado, pero bueno, ¿vos te acordás el año pasado y el anterior, los representantes de Chile, de Bolivia y de Colombia, que si bien no forman parte, pero eran invitados a la cumbre de Mercosur, que hablaban que debían expandir las discusiones, no solamente a temas económicos, sino también a temas sociales, donde se hablase sobre el tema de la trata de mujeres, la desaparición de mujeres, el narcotráfico. Siempre fueron requerimientos de aquellos países asociados, invitados a la cumbre del Mercosur, pero quedaron nada más que en esos temas
y no se siguió debatiendo. Que esto es una verdadera, que esto hubiera servido para una mayor consolidación del Mercosur. Y claro, sí, sí, uno habla de esto y dice, en realidad es un escenario en el que es un escenario que deberíamos discutir y que deberíamos analizar para ser totalmente justos, ¿no? Exacto. Me parece que Mercosur necesita a partir de ahora lo que no se estuvo haciendo. Primero, dotar a ese Parlamento al que siempre le levantamos la mano, que siempre decimos bienvenido sea que Mercosur pueda tener un Parlamento representativo de las voluntades sociales, de la legitimidad popular. Y en consecuencia, lo primero que hay que hacer es dotar a ese Parlamento de gente que entienda fundamentalmente de geopolítica, de gente que entienda de todo lo que ocurre en ese ámbito, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea. Y después empezar a utilizar la institucionalidad de Mercosur para que Mercosur funcione como el motor y el corazón de la integración sudamericana, ¿no? Y entonces allí hay cuestiones que tienen que ver absolutamente con el fondo de la cosa y que son el manejo de todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, el manejo soberano de lo que tiene que ver con los recursos naturales, el manejo, la conducción de las áreas geográficas y fundamentalmente empezar a pensar en términos de relacionamiento y de acuerdos con el mundo, ¿no? Y ahí, como digo, para que también uno pueda interpretar que nosotros no tenemos ninguna visión ideológica en contra de nadie, simplemente estamos de acuerdo o no con alguna de sus acciones y con alguna de su comunicación, pero con la calle Pou estoy en total acuerdo, fundamentalmente cuando él decía ahora tenemos que ir por el acuerdo con China y promovía que ahora que se avanzó con el acuerdo con la Unión Europea, se avance con el acuerdo con China, ¿no? Un acuerdo que China, que está en el cajón de Mercosur también hace más de 10 años y que China no tuvo nunca ningún interés en promover, ¿no? Y esto hay que decirlo. Es claro en que a ninguno, así como no le interesó nunca y nosotros siempre fuimos comunicadores y hicimos mención a que a Estados Unidos no le interesa como país hegemónico las alianzas geográficas, tampoco le interesan a China. Digo, esto está claro, ¿no? En consecuencia, en eso coinciden, tienen una política bastante parecida. Así que bueno, celebramos esto. Y después quería contarte un tema que también me llenó de emoción, ¿no? Que me llenó de emotividad y fue... Lula lo fue a ver a Pepe Mujica a la quinta de Pepe allá en Uruguay, ¿no? Y le llevó una condecoración y allí estuvieron con Pepe que ya, como él dijo días pasados en Montevideo, dijo, me estoy despidiendo, ¿no? Está ya en la quinta bastante recluido y bueno, y parece que está terminando sus días, que uno nunca sabe, ¿no? Ojalá sean muchos los que le quedan, pero uno nunca sabe, ¿no? Cuánto, pero se lo vio bastante cansado. Y un Lula súper afectivo con él, ¿no? Y Lula se encargó de decir, y quiero traer dos cosas, ¿no? De dos grandes líderes. Y fundamentalmente digo dos grandes líderes porque a Pepe siempre lo tuve como un líder político de alta coherencia, fundamentalmente. Y a Lula en los últimos años, fundamentalmente después del gran conflicto que tuvo, y cómo está gestionando a partir de este último mandato la integración sudamericana, me he convertido casi en un fan de él, ¿no? En consecuencia, este planteo, Lula decía que había conocido en su tránsito por la política casi la totalidad de los presidentes, ¿no? de
de las diferentes regiones del mundo. Imagínense. Y lo ponía al Pepe Mujica como la persona y el presidente más extraordinario que él había conocido, ¿no? Y eso nos llenó de emoción. Y la respuesta de Pepe fue en total coherencia con su accionar, ¿no? con sus años en la política a partir de su libertad, ¿no? A partir después de haber transitado más de 10 años preso, ¿no? Pepe decía que él no era hombre. Lula le colgó todas las cruces estas no recuerdo ahora cómo es la condecoración que dan los brasileños, pero es una cruz muy importante y tiene todo un atuendo importante, y Pepe le agradecía, por supuesto, se abrazaron muy afectivamente, pero él le decía: yo no soy hombre de medallas, yo soy hombre del pueblo, decía él, y hice lo que pude. Entonces, me parece que esto debería estar, tanto que utilizan los medios, esto va a salir en pocos lugares, ¿no? Porque de verdad muestra dos líderes políticos, fundamentalmente, que entienden a la política desde un lugar mucho más humanista, ¿no? Y lo otro que me llamó mucho la atención y me gustó mucho de Pepe, estaban ahí todos los medios cubriendo esto. ¿Te imaginás que Lula fue saliéndose de protocolo a una quinta, ¿no? Y Pepe convocaba a los medios de comunicación y a los periodistas. Fundamentalmente diferenció a los periodistas de los medios de comunicación y les decía: ustedes tienen la responsabilidad de acercarse a la verdad, ¿no? Ustedes tienen la responsabilidad de difundir y de mostrar y de promover la verdad y toda esta gran deuda que todavía tenemos con gran parte de Sudamérica, ¿no? Y una gran deuda está relacionada con los últimos 200 años, a partir de las independencias, con la verdadera independencia de Sudamérica, ¿no? Con la verdadera independencia y la verdadera libertad que trae la soberanía y que trae la prosperidad y que trae el trabajo y que trae todo el desarrollo humano, ¿no? Esa es la libertad de la que nosotros queremos, esa es la libertad que nosotros promovemos, ¿no? Es la libertad de la justicia social, es la libertad de la equidad, de la distribución de la riqueza, de la prosperidad de todos, ¿no? Después, no hay ningún problema. En la medida que podamos ser equitativos, en la medida que podamos generar desarrollo, sí tenemos que ir, como decimos siempre, sí tenemos que ir por el esfuerzo, por el trabajo conjunto, por el trabajo que da dignidad, ¿no? Sí tenemos que ir por eso, por esa meritocracia que de alguna manera marca las cuestiones de cada uno en términos individuales, ¿no? Así que no somos para nada comunistas tampoco, nunca lo fuimos, de hecho. Así que esto es un poco lo que quería traer hoy, que también está muy relacionado con que vamos llegando a fin de año, ¿no, Luis? Y entonces uno se pone medio reflexivo y medio nostálgico y medio revisando todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, ese encuentro entre Pepe Mujica y Lula me pareció que hoy no podía faltar en Geopolítica en el Atlas, ¿no? Porque verdaderamente fue un encuentro geopolítico y fue un encuentro entre dos hombres, y sobre todo Mujica, que yo, si tengo que decir algo, si tuviera que adjetivarlo con una sola palabra, diría coherencia, ¿no? Lo de Mujica ha sido una gran coherencia y asociada a un gran perdón, ¿no? Porque fue víctima, en algún momento también él aceptó haberse equivocado, ¿no? En algún momento aceptó que si volviera el tiempo atrás no volvería a hacer lo que hizo cuando atentó contra, o cuando eligió el camino de la violencia o el camino de tomar las armas. Tuvo como alguna reflexión de arrepentimiento,
pero es cierto que también debemos decir que sus años de claustro la pasó mal, ¿no? Fueron años donde fue víctima de algunas cuestiones bastante graves. Y cuando salió de allí y ostentó casi el poder absoluto en el Uruguay y en la región, y fundamentalmente cuando además era un aliado incondicional de casi todos los presidentes de la región, nunca se vio en una acción de venganza, ¿no? Nunca fue por el vuelto. Y eso... Bueno, el caso de Bachelet en Chile, que no es muy distinto al que vos estás mencionando, si bien Bachelet no tiene la misma sabiduría, si se quiere, o sabiduría popular que, mm, que Pepe Mujica, atravesaron mismas situaciones y no fueron por revancha, trataron de dar lo mejor de sí para sus pueblos. Exactamente, exactamente. Está bueno el caso que traigas también a Bachelet, porque son esas personalidades que uno tiene que resaltar, ¿no? Y que uno tiene que mostrar que es muy difícil, cuando tenés el poder, es muy difícil no buscar revancha, ¿no? Es muy difícil, hay que tener una personalidad demasiado especial para eso, ¿no? Y entonces, bueno, estos dos atributos que le veo, que me parece resaltar de Pepe, que son, de nuevo, son dos atributos que nos meterían de lleno en esa política ética de la que hablamos muchas veces, ¿no, Luis? En esa política de los valores, en esa política del idealismo, ¿no? Que tanto necesitamos por estos días. Pero fíjate, más allá de las reflexiones que podamos hacer de todos estos presidentes que hemos tenido, por lo menos desde esta apertura democrática desde los 80 en adelante, también es cierto que han sido hasta un cierto modo personalistas, pero no por el concepto negativo que pueda tener el personalismo, sino que no han dejado, no han logrado dejar algún tipo de sucesor, pero en el sentido político, ¿no? Que levanten esta bandera y lleven adelante lo que ellos iniciaron de alguna manera, porque una vez muertos ellos, al igual que el kirchnerismo, más allá de que podamos llegar a criticar si fueron malos, fue positivo o no, digo, desaparecen del escenario por una cuestión biológica y se terminó todo ahí. ¿Entendés? Esto es un grave problema, pero para toda la América hispana. Quizás López Obrador, con la presidenta actual, ha logrado de alguna forma romper con esto y tenga de alguna forma sucesora, pero yo la veo muy manipulable por López Obrador más que una sucesora legítima. Pero lo cierto es que en nuestros pueblos de la América hispana está pasando eso, que no se hace escuela cuando empiezan a llevar adelante políticas más humanas o más cristianas o más hispanas, si se quiere. Sí, a mí me parece que es en parte, primero, responsabilidad de las teorías universales de las que venimos siendo o recibiendo educación y transferencia, que tienen que ver con aquella política del individualismo que ya hace cuántas décadas que nos vienen imponiendo, ¿no? Entonces, bueno, desde Rambo en adelante, ¿no? Digo, tiene que ver con esto. Después con la desaparición y la destrucción exprofesa de los partidos políticos, ¿no? Esto ha sido de alguna manera destruir el semillero, destruir la incubadora de líderes políticos. Y fundamentalmente lo que yo estoy absolutamente convencido, creo que debemos también trabajar mucho por volver a la institucionalidad de los partidos políticos, de la política, del semillero, de la incubadora de líderes políticos y del trabajo de tal vez no sea o le doy mayor relevancia. Por supuesto que tener un liderazgo siempre es importante, ¿no? Siempre tener un Lula, siempre tener un Pepe Mujica hace difícil el reemplazo, ¿no? Un Chávez hace bastante difícil el reemplazo, ¿no? En esos términos.
pero soy más defensor de la transición institucional y de conducir programas de gobierno y de políticas de Estado que de los grandes liderazgos, ¿no? Creo que hoy nos asiste la necesidad de que no dependamos tanto de esos grandes líderes, de esos carismáticos tan importantes, y que sí empiece a haber una política o se defienda un poco más lo que es el semillero político. Y esto deberíamos mirar un poco Uruguay, porque digo, en esta transición en la que se hizo del gobierno el Partido Nacional, que duró nada, porque ahora volvimos a estar en manos del Frente Amplio, ¿no? Y el Frente Amplio en Uruguay es una demostración de una alianza política de largo plazo, ¿no? Lleva 5 o 6 décadas, no sé, 50, 60 años. Tal vez alguno menos, estoy diciendo como mucho, pero 40 años de mínima desde la vuelta de la democracia, ¿no? En consecuencia, y hoy accede nuevamente al gobierno con una persona que va a defender un poco cuáles son las propuestas y cuáles son las políticas asociadas al Frente Amplio, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con un liderazgo tan carismático como el de Pepe Mujica, digo, ¿no? En consecuencia, esto es un poco lo que le falta a la política, ¿no? Se está viendo la necesidad de volver a la política, y lo está demostrando la política argentina, ¿no? Porque a la política argentina lo que le está pasando no le está pasando solo al peronismo. El radicalismo le pasa exactamente lo mismo, le pasa al PRO, que es un partido relativamente nuevo, ¿no? En consecuencia, digo, esto es una cosa que a veces es como más necesario pegarle al peronismo, ¿no? Y hablar de la ausencia de institucionalidad y de la ausencia de coherencia y de la ausencia de lógica y de proyecto y de ideas. Pero digo, los radicales no están absolutamente exentos de esto, y hoy lo podemos ver, como digo, ¿no? En partidos como el PRO, donde bueno, Mauricio Macri está a punto de dar un portazo, ¿no? Digo, entonces evidentemente en la región sudamericana fundamentalmente, que es la que nos ocupa hoy, nos tenemos que dar cuenta que más allá de alguna coyuntura individual y más allá de algún interés personal, la vuelta de la política a los partidos políticos es una necesidad. Estamos ya, creo que ya hoy no hay ninguna duda de que fue un rotundo fracaso intentar vaciar a los partidos políticos, intentar destruir a los partidos políticos, ir hacia esa figura de los personalismos y de los líderes carismáticos. Me parece que no, los resultados están a la vista, es indiscutible. No discuto absolutamente con nadie hoy que me quiera plantear que esto pueda tener alguna posibilidad de ser discutido, ¿no? Los hechos muestran con contundencia esto. Entonces, bueno, esto tiene que bajar de alguna manera a la sociedad para que la sociedad interprete que tenemos la plena necesidad de volver a generar un semillero de líderes políticos que conduzcan, que trabajen de políticos, que estudien de políticos, que se dediquen a la política y que en consecuencia, y dotarlos de valores, ¿no? Y dotarlos de controles, y dotarlos de una justicia que verdaderamente empiece a ser también revisada, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que hoy nos tiene por delante. Luis, se nos acaba el programa otra vez. Sí, pasó rápido. Pero vos fíjate lo importante con lo que vos estabas diciendo, que incluso el general Juan Domingo Perón ya lo veía en la década del 50 cuando forma la Escuela Superior Peronista, ¿no? Para la formación de cuadros. El general concebía, y obviamente tenía toda la razón, la importancia de formar dirigentes que comprendieran y entendieran las necesidades del lugar donde trabajaba territorialmente y de los vecinos también, y donde debía hacer lo que el pueblo quiere que se haga, ¿no? Y todo eso, después del 55 en adelante, se fue perdiendo
se fue desvirtuando absolutamente todo. Vos bien mencionás al radicalismo, cuando Alfonsín afilia a la Unión Cívica Radical en 1972 a la Internacional Socialista, se aceleró la debacle radical. Y hoy prácticamente no, si no es con Alianza, y como fue con la Alianza del PRO, no hubiera ocupado cargos ejecutivos en los municipios, ni tendría los senadores y diputados que tiene. Necesita de la alianza con otros partidos para poder tener representación. Y estamos hablando de un partido centenario y el primer partido, si se quiere, la primera corriente movimentista con Leandro Alem que surge en la Argentina. Sí, los fundadores de la Después viene institucionalidad política, digamos, ¿no? Podemos decir eso sin temor a equivocarnos. Claro. Los fundadores de la institucionalidad política hoy se ven en una situación en la que verdaderamente es un escándalo, ¿no? O sea... Pero también le pasó, y esto ya lo hemos hablado en el programa, le pasó al APRA mexicano y al PRI peruano, Sí, que fueron dos movimientos. es que fue un movimiento global esto, ¿no? Le pasó al PT en Brasil. Digo, esto le pasó al Partido Colorado en Uruguay, el Partido Colorado en Uruguay, el partido de este ilustre Colorado. Bueno, ahora se me va, viste, mi gran defecto es el tema Don Pepe, el tema de los nombres, ¿no? Mi gran defecto es se me van los nombres. Pero bueno, al Partido Colorado en Uruguay le pasó exactamente lo mismo, ¿no? Un partido que hoy está desbaratado, no tiene norte, no tiene absolutamente nada donde recalar y donde defender y donde mostrar su historia, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que ha sido un tránsito de las últimas décadas y que definitivamente tenemos que volver a refundar, ¿no? Es una necesidad absoluta de esto. Bueno, Luis, nos quedamos ya sin tiempo de programa hoy. El jueves que viene los invitamos porque va a ser nuestro último programa de este ciclo 2024. Vamos a tratar de convocar a los invitados que nos acompañaron durante el año. Vamos a ver a quienes podemos encontrar con posibilidades de acompañarnos, porque sabemos que ya la semana que viene estamos muy cerca de Navidad, los compromisos se multiplican y es difícil, pero bueno, vamos a tratar y si no, nos vamos a despedir nosotros dos de todo los que nos acompañaron durante el año de Geopolítica en el Atlas. Así que esperamos verlos el jueves próximo desde el Complejo Cultural Atlas en la ciudad de Rosario, este complejo maravilloso que cada día tenemos para con él y para con su gente la mayor de las gratitudes, porque en el marco de todo lo que está sucediendo y de todas las crisis que estamos transitando, sigue habiendo personas que atrás de las luces, ¿no? Atrás de cámara, le ponen el pecho y le ponen toda la fuerza para que este complejo siga adelante y siga en pie, ¿no? Así que celebramos poder estar acá, orgullosos de pertenecer a este espacio, orgullosos de pertenecer a este centro cultural tan democrático, tan multipensamiento, que alberga y que no discrimina absolutamente a nadie y que estamos totalmente abiertos a todo tipo de debate y de construcción de ideas colectivas, ¿no? Así que aprovecho este programa de hoy para tener un mensaje de gratitud para el Complejo Cultural Atlas. Luis, te mando un fuerte abrazo y a ustedes un abrazo enorme. Esperemos verlos el jueves próximo. Que tengan una buena semana y que Dios los bendiga.